Gracias. Ya, entonces vamos a ver el día de hoy la multiplicación de un monomio por un multimonio. Entonces, primero vamos a ver qué es un polinomio. Un polinomio es la suma de varios monomios y un monomio es una clase de polinomio que posee un único término. Es una expresión algebraica en las que las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de un número natural. Entonces, para que entendamos, vamos a poner un ejemplo. A ver aquí. Y vamos a poner el texto. Vamos, vamos a poner un ejercicio de una multiplicación de polinomios. Entonces va a ser 5x al cuadrado que multiplica a 2x al cubo, 2x al cubo, más 3 y todo eso al cubo igual. Entonces aquí podemos ver la multiplicación de un polinomio con un multimonio. Entonces, para resolver esta clase de ejercicios, primero se realiza de la siguiente manera, que es multiplicando los coeficientes numéricos y si existen factores literales con base en un común, se multiplica siguiendo las reglas de la potencia. Entonces, vamos a ver. En este caso, vamos a multiplicar el 5x al cuadrado para cada uno de lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a multiplicar por este y le vamos a multiplicar por este. Entonces vamos a realizar. Entonces vamos a multiplicar 5x al cuadrado que multiplique a 2x al cubo. Entonces primero vamos con las expresiones numéricas. Entonces vamos a multiplicar 5 por 2. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. 10, 10. muy bien. Muy bien, 10. Y ahora vamos, una vez que ya multiplicamos los números, vamos con las x. Entonces, x al cuadrado por x al cubo, en este caso, cuando tienen la misma base, solo se suman los exponentes. Entonces sería 10x al cuadrado por 10x al cubo, se suman los exponentes, que en este caso se sumaría el 2 y el 3. ¿Cuánto nos da 2 más 3? 5. 5. Entonces, el resultado de multiplicar 5x al cuadrado por 2x al cubo nos queda 10x a la quinta. ¿Por qué? Porque multiplicamos primero los números y luego las x. En el caso de las x, como tienen la misma base, solo se les suman los exponentes, que es el 2 y el 3. Entonces vamos a seguir el siguiente proceso con el 3y al cubo. Entonces multiplicamos. Multiplicamos primero los números, que en este caso sería, conservamos el signo de más, ya que los dos están positivos. Y ahora sí, multiplicaríamos 5 por 3. ¿Cuánto nos queda 5 por 3? 15. 15, muy bien. Entonces nos quedaría 15. Y ahorita vemos que por un lado tenemos x al cuadrado y por el otro tenemos y al cubo. Entonces, en ese caso, cuando tenemos dos bases diferentes, solo vamos a copiar los mismos números. Entonces, vamos a poner la x al cuadrado y la y al cubo. Entonces, aquí vemos que al multiplicar 5x al cuadrado por 3y al cubo, nos queda
15x y al cuadrado, x al cuadrado y al cubo. Entonces, este sería el resultado del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún paso que no entendió para repetir? No. Entonces vamos con otro ejercicio. Correcto. Entonces el siguiente ejercicio. Permítame un rato. El siguiente va a ser menos 3n menos 3m. A ver, ¿qué menos 3m al cuadrado? M al cuadrado con n. Y todo esto va a multiplicar a menos 5m más 7mn menos 9n. Entonces aquí pasamos a multiplicar el menos 3mn al cuadrado, que la m es la que está al cuadrado. M al cuadrado que multiplique a menos 5m, que multiplique a más 7mn y que multiplique a menos 9n. Entonces pasamos a multiplicar. Entonces aquí vamos a multiplicar primero el menos 3m al cuadrado n, que multiplica el menos 5m. Entonces primero vamos con los números. Entonces vamos a multiplicar menos 3 por menos 15. ¿Cuánto nos queda menos 3 por menos 15? Por menos 5, perdón. Ya les di la respuesta. Nos queda 15 positivo. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando dos números negativos. Entonces cuando es negativo por negativo, se hace positivo. Entonces nos queda 15 positivo. Luego multiplicamos, vemos que al lado tiene la m. Entonces vamos a multiplicar m al cuadrado por m a la 1. Entonces conservamos la base y sumamos los exponentes. En este caso, la primera m es al cuadrado y la otra es m a la 1. Entonces sumamos 2 más 1, que nos da 3. Y ahora como vemos que no tiene, que la otra cifra no tiene una n, solo le copiamos lo mismo. Sí, dígame. No alcancé a escuchar. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a multiplicar el menos 3m al cuadrado por n por el 7mn. Entonces aquí vemos que el primero está con signo negativo y el otro está con positivo. Entonces hacemos regla de signos. Entonces menos un negativo por un positivo nos queda un negativo. Entonces le ponemos el menos. Y ahora vamos a multiplicar los exponentes. Entonces sería 3 por 7. ¿Cuánto es 3 por 7? 21. 21, muy bien. Ahora vamos a pasar a multiplicar las m. Entonces aquí tenemos m al cuadrado por m a la 1. Entonces, ¿cuánto nos quedaría si multiplicamos m al cuadrado por m a la 1? M al cubo. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque sumamos los exponentes. Ahora vemos que en este caso también cuenta con la n. Entonces vamos a multiplicar n por n. Entonces va a ser n a la 1 por n a la 2 a la 1. ¿Cuánto nos da? Se suman los exponentes. Aquí tienen uno imaginario y aquí también tienen uno imaginario. 1 más 1. N al cuadrado. Exacto, n al cuadrado. Muy bien. Ahora pasamos a la última cifra.
Entonces vemos que aquí es un negativo por un negativo. Entonces menos por menos siempre es más. Entonces más. Y ahora multiplicamos 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 9? 17. 27, muy bien. Ahora vemos, pasamos al siguiente dígito y vemos que es m al cuadrado. En este caso no tiene m al cuadrado la cifra, entonces le copiamos nomás, como está, tal y como está. Y ahora vamos con las n. Entonces es n por n. Y eso ya sabíamos que es n al cuadrado, ya que se suman sus exponentes. Entonces el resultado de multiplicar menos 3m al cuadrado n por menos 5m más 7mn menos 9n nos queda 15m al cuadrado, al cubo n menos 21m al cubo n al cuadrado más 27m al cuadrado n al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió, que quiera que le repita? ¿No? Entonces pasamos a el siguiente ejercicio. Vamos a subirle un poco más la dificultad. Entonces va a ser 7x al cuadrado, y al cuadrado, que multiplique a 5x al cuadrado menos 9xy menos 12y al cuadrado. Entonces ya, aquí tenemos el nuevo ejercicio que va a ser menos 7x al cuadrado y al cuadrado que multiplique a 5x al cuadrado que multiplique a menos 9xy y que multiplique a menos 12y al cuadrado. Entonces pasamos a resolver. Entonces comenzamos con las primeras cifras. Entonces vamos a multiplicar menos 7x al cuadrado y al cuadrado por 5x al cuadrado. Entonces primero vemos el signo negativo y el signo del otro número es positivo. Entonces menos por más nos queda menos. Entonces es negativo. Luego vamos a multiplicar 7 por 5. ¿Cuánto nos da 7 por 5? 35. 35, muy bien. Y ahora vamos con las x. Entonces vemos que está x al cuadrado que multiplique a x al cuadrado. Entonces sumamos los exponentes. Sería 2 más 2. ¿Cuánto nos queda la x? Y dice la cuarta. La cuarta, muy bien. Ahora vemos que este número de aquí no cuenta con la y. Entonces solo le copiamos la y normalmente. Entonces va a ser y al cuadrado. Ahora pasamos con la siguiente cifra. Entonces vemos que aquí los dos son negativos y negativo por negativo nos queda positivo. Y ahora multiplicamos 7 por 9. ¿Cuánto es 7 por 9? 7 por 9 es 54. No, 7 por 9. 63. 63, muy bien. Ahora hacemos lo mismo con las x. Entonces nos da x al cuadrado por x a la 1. Entonces sumamos sus exponentes que sería 2 más 1. ¿Cuánto nos da? 2 más 1. X al cubo. Exacto, x al cubo.
Y vamos con la y. Entonces es y al cuadrado por y a la 1, que sabemos que es y al cubo. Entonces ya tenemos las dos cifras, nos falta la última. Entonces vemos que aquí es negativo por negativo. Es Entonces más. nos, Es más. exacto, la respuesta nos va a salir positiva. Y multiplicamos 7 por 12. ¿Cuánto es 7 por 12? 74. Exacto, 74. A ver, no, ¿cómo 74? 7 por 2, ¿cuánto nos da? 84. 14, 7 Sí, por 2, 14. Por 2, claro, 14. De una. 7 por 1, 7. Una 8. 84. 74. Muy bien. Ahora pasamos a multiplicar las x, que en este caso no hay. Entonces, cuando no hay, solo le copiamos exactamente igual. Y ahora vamos con la y. Entonces es y al cuadrado por y al cuadrado. Entonces sumamos los dos exponentes, que es 2 y 2. Entonces 2 más 2, ¿cuánto nos quedaría la y? Y a la cuarta. Muy bien. Entonces este sería el resultado de este polinomio. Nos quedaría menos 35x a la cuarta, y al cuadrado más 63x al cubo, y al cubo más 84x al cuadrado y a la cuarta. Entonces vamos a poner otro ejercicio más. Ahora le vamos a hacer con fracciones. Entonces va a ser 5 cuartos x al cuadrado paréntesis 2/3 x al cubo más, perdón, menos menos 2/5 y al cubo. Entonces ya, aquí vemos que es un polinomio por un monomio en fracciones. Entonces tenemos menos 5 cuartos x al cuadrado que multiplica 2/3 x al cubo menos 2/5 y al cubo. Entonces pasamos a resolver. Cuando es una multiplicación de fracciones, se multiplica el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces pasamos a resolver. Entonces vemos que aquí es menos 5 cuartos por 2/3. Entonces, negativo por positivo, nos va a quedar negativo la respuesta. Entonces vamos a multiplicar en orden. Primero multiplicamos 5 por 2. ¿Cuánto nos queda 5 por 2? 10. 10, muy bien. Entonces multiplicamos los numeradores. Ahora vamos con los denominadores. 4 por 3. ¿Cuánto nos queda 4 por 3? 12. 4 por 3, 12. Exacto, 12. Entonces nos queda
2. Ya, y una vez multiplicado los números, vamos con las X. Entonces es X al cuadrado por X al cubo. Entonces, sumamos los exponentes, que es 2 más 3. ¿Cuánto nos queda? La Más X. 3, 6. Exacto, X a la quinta. Ahora vamos con la siguiente cifra. Vamos a multiplicar 5X a la cuarta por menos 2 quintos y al cubo. Entonces vemos que aquí los dos están negativos y negativo por negativo nos queda la respuesta positiva. Entonces vale más. Y ahora multiplicamos los numeradores y los denominadores. Entonces otra vez vamos a tener 5 por 2. ¿Cuánto es? 10. 10, muy bien. Ahora multiplicamos 4 por 5, 4 por que nos da 5, de 20. resultado 20. Muy bien. Entonces nos da 20. Y ahora vemos que aquí tiene la X al cuadrado, pero aquí no tiene ninguna X. Entonces solo le copiamos tal y como está, ya que no tiene con quién multiplicarse. Entonces sería X al cuadrado y el mismo procedimiento sería para la Y, ya que no tiene con quién multiplicarse, le copiamos igual. Entonces Y el cubo. Entonces ese sería el resultado cuando hay que tomar en cuenta que cuando son fracciones se multiplica el numerador por el numerador, el denominador por el denominador. Y lo resolvemos normalmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? No, entonces pasemos al otro ejercicio. Que es el siguiente. Un medio m n al cuadrado n al cuadrado que multiplica a 3m al cubo 3m menos 3 quintos mn más 2/3. Entonces, muy bien. Aquí tenemos un medio mn al cuadrado 3m al cubo. que multiplica a 3m al cubo, que multiplica a menos 3 quintos mn y que multiplique a 2/3. Entonces pasamos a resolver. Y aquí vemos que va a ser la multiplicación de una fracción por un número entero. Entonces, aquí hacemos de cuenta que este 3m al cubo, tiene aquí abajo un 1 imaginario. Entonces hacemos lo que dijimos que era cuando teníamos así, que era el numerador por numerador y el denominador por denominador. Entonces multiplicamos el 3, el 1 por el 3. ¿Que cuánto nos queda 1 por 3? 3. 3. Y ahora el 2 por el 1, Por 1, 2. 2. Entonces vemos que al multiplicar un medio por 3 nos queda 3 medios. Y ahora vamos con la m. Sería m que está elevado a la 1, o sea, pero es imaginario el 1, y por m al cubo.
Entonces sumamos sus exponentes, que en este caso sería 1 más 3, que nos da 4. M a la exacto, cuarta. m a la cuarta. Y aquí vemos que está n al cuadrado, pero en el siguiente cifra no hay, entonces solo le copiamos. Entonces n al cuadrado. Y ya, acabamos la primera parte. Ahora vamos con la siguiente, que sería 1/2 por menos 3/5. Entonces vemos que uno está positivo y uno negativo, y positivo por negativo da negativo. Y ahora multiplicamos sus exponentes. Entonces vamos a multiplicar 1 por 3, 3. 3. Ahora vamos con lo de abajo, 2 por 5. ¿Cuánto nos queda 2 por 5? 10. 10. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar las m. Entonces tenemos m a la 1 por m a la 1. Entonces, ¿cuánto sería? M al cuadrado. Exacto, m al cuadrado. Y pasamos a hacer lo mismo con las n. Sería n al cuadrado por n a la 1. ¿Qué nos queda? N al cubo. Muy bien, n al cubo. Ahora vamos con la última cifra, que solo es 2/3. Entonces multiplicamos 1 por 2, 2. 2, muy bien. 2, y aquí 2 por 3, 2 por 3, 6. 6, muy bien. Y aquí vemos que se puede, que el 2 y el 6 son divisibles, es decir, que les podemos simplificar. Entonces pasamos a simplificarles. 1 y 3. Exacto, vamos a sacar la segunda, la mitad. Entonces, la mitad de 2, 1, y la Uno. mitad de 6, 3. 3. Un tercio. Entonces, ahora, ya que tenemos los números, pasamos con las letras. Como en este caso el 2/3 no tiene ninguna letra acompañada, copiamos lo mismo. Entonces vamos a copiar el m, el n al cuadrado. Y este sería el resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? No. Entonces vamos con el último ejercicio. Pues sería menos 3 cuartos x al cubo que multiplique a menos 2/5 x al cubo más 2/3 x cuadrado menos x. Ya, entonces vemos que tenemos aquí menos 3 cuartos x al cubo que multiplique a menos 2/5 x al cubo que multiplique a más 2/3 x al cuadrado y que multiplique a menos x. Entonces pasamos a resolver. Aquí vemos que tenemos menos 3 cuartos por menos 2/5. Entonces, negativo por negativo nos da siempre positivo. El más le voy a poner solo para que vean que se volvió positivo. Le voy a poner entre paréntesis, ya que no es necesario ponerle el más.
Entonces multiplicamos sus numeradores y los denominadores. Entonces 3 por 2, ¿cuánto nos queda? Por 2, 6. 6, muy bien. Y ahora 4 por 5, 20. 20, muy bien. 20 y aquí vamos con las x. Entonces tenemos x al cubo y x al cubo. ¿Cuánto nos queda? X al cubo por x al cubo. X a la sexta. Exacto, x a la sexta. Y ahora pasamos a resolver la siguiente parte. Entonces vamos a multiplicar menos 3 cuartos por 2 tercios. Entonces aquí vemos que uno está positivo y el otro está negativo. Entonces multiplicamos, vemos menos por más, menos. Y ahora sí resolvemos el numerador por el numerador. Entonces 3 por 2, 6, ya sabíamos. Exacto. Y ahora 4 por 3, 12. 12. 12. Entonces nos quedaría 6 doceavos. Ahora vamos a multiplicar las x. Entonces sería x al cubo por x al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría? X a la quinta. X a la quinta, muy bien. Y pasamos a multiplicar lo último. Entonces vemos que es menos 3 cuartos x al cubo por menos x. Entonces aquí esta x tiene un 1 imaginario. Entonces multiplicaríamos menos 3 cuartos por menos 1. Entonces lo primero, vamos a ver el signo. Entonces menos por menos es más. Y todo número multiplicado por 1 es el mismo. Entonces sería 3 cuartos. 3 cuartos. Y ahora vamos a multiplicar x al cubo por x a la 1, que nos da. ¿Cuánto nos da? X al cubo por x a la 1. Solo sumamos el exacto. La cuarta. Entonces nos queda x a la cuarta. Y este sería el resultado. Pero vemos que aquí le podemos simplificar. Entonces vamos a simplificar lo más que podamos. Entonces de este vamos a sacarle la mitad. La mitad de 3, de 6, 3. 3. Y la de 20, 10. 10. Ahora pasemos al otro. Entonces aquí Igual. podemos sacar la sexta. La sexta, ¿No? 3. La sexta, La 3. de, Y el 12, 6. sí, exacto, pero le podemos sacar la sexta, entonces sería, le vamos a dividir para 6. Entonces la 6 dividido para 6, ¿cuánto nos da? A 1. 1. Y ahora 12 dividido para 6, A 2. a 2, muy bien. Entonces nos queda un medio. También le podríamos sacar la mitad como le sacamos en este caso, pero como que para nos salía más rápido sacarle la sexta. Entonces, en el caso de aquí de 3 cuartos, ninguno es divisible para el otro, entonces eso nos quedaría. Entonces, de respuesta nos quedaría 3 décimos x al cubo menos un medio x a la quinta más 3 cuartos x a la cuarta. Entonces, ese sería todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? Sí, disculpe, es x a la sexta, porque estamos sumando 3 más 3. Ah, sí. Muy bien. Ujú. Uy, se me borró todo. Bueno, aquí vamos a ponerle aquí x a la sexta.
Ya, ese es un 6 improvisado. Entonces, gracias ahí por ver el fallo. Y eso sería todo por hoy. Espero que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos la próxima clase. A usted, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, linda noche. Hasta luego. De igual manera.